La escena cambia a una taberna en la ciudad. Un sujeto se burla del enano aventurero, riéndose en su cara, pero Virtanen le pide que se lo tome en serio. El tabernero interviene, diciendo que hay que ser realistas, no existe un lanzador de hechizos incánticos y ultra rápido, ya que cada una de esas habilidades por separado es un fenómeno que ocurre apenas una vez por siglo. Virtanen le responde que, si no quiere creerlo, que no lo haga. El tabernero, cambiando de tono, comenta que lo importante es que regresó con vida y le pide que espere un segundo. Sirve una bebida y Vinen le pregunta por qué lo hace si aún no ha pedido nada. El tabernero, burlón, responde que pensó que lo había pedido con un hechizo sin cántico y se echa a reír, animándolo a bebérselo a ultra velocidad. Virtanen se lo toma de un solo trago. El tabernero le pregunta cómo le fue con Sikal. Virtanen responde que no estuvo mal, aún le falta experiencia dentro del laberinto, pero sus habilidades son sólidas. El tabernero asiente, diciendo que todos los que él presenta son talentos prometedores y que si gana un poco más de experiencia, probablemente sea el próximo señor Bakatak. Virtanen no tarda en replicar que Bakatak es una leyenda entre los aventureros del primer piso. Era alguien que incluso podía cumplir doble función en un grupo del segundo piso, y que todavía está lejos de compararse con él. No puede creer que alguien así haya sido poseído por el amo del laberinto. El tabernero asiente con pesar. Virtanen comenta que la verdadera tragedia será para el aventurero que se lo encuentre como jefe. De pronto, la puerta de la taberna se abre de golpe. Una mujer entra gritando el nombre de Virtanen, llorando desesperada por su hijo. Le pregunta si es cierto que Avison está muerto. Virtanen baja la mirada y le responde que lo siente, pero es verdad. Mientras buscaban la salida, Avison se adelantó por su cuenta y fue atrapado por una avispa negra. La mujer se echa a llorar, reclamándole que le había pedido cuidar de su hijo. Otro joven, su otro hijo, intenta calmarla y le dice que aún podrían preservar su alma, que deben escuchar lo que Virtanen tiene que decir. Añade que la muerte de Avison no es culpa de ninguno de los dos. Pero luego, con un tono frío, declara que Virtanen no dejaría que las cosas terminen así. Preguntando al final si ya han hecho planes para rescatarlo. Virtanen confirma que la magia de preservación del alma dura una semana, así que no deberían tener problemas para revivir a Avison. El pergamino de resurrección estará listo en 3 días, y planean partir entonces. El hermano de Avison comenta que suena un poco justo, y pregunta si podrán localizarlo de inmediato. Virtanen le dice que usará la identificación de Avison para lanzar un hechizo de rastreo. Añade que un mago genio fue quien encontró ese método. El hermano de Avison se interesa, y el tabernero le explica que, al parecer, se trata de un mago esclavo que lanza hechizos ultra rápido y sin cánticos. Virtanen se ofende, pensando que todavía se están burlando de él, y dice que es verdad. El joven pregunta si es momento de bromas y se nos revela su nombre, Clarence. Su madre sugiere que tal vez ese mago recuperó el cuerpo de Avison, pero Clarence está molesto. Virtanen dice que es posible, ya que su grupo solo tenía 2 miembros. Clarence suspira, diciendo que no quiere escuchar más sobre un equipo de solo 2 personas. Su madre lo regaña, diciéndole que este no es momento para deprimirse. Está dispuesta a pagar cualquier precio por recuperar el cuerpo de su hijo. Un lagarto, que estaba escuchando desde una mesa cercana, y pregunta cuánto estaría dispuesta a ofrecer. Le dice que contratar a su grupo sería fácil, que ellos operan en el 3er piso, y que a diferencia de Virtanen, no cometen errores, pero Clarence lo fulmina con la mirada y le ordena que no hable si no se le ha dirigido la palabra. El lagarto se asusta y se vuelve corriendo a su mesa. Clarence le dice a su madre que si intenta resolver todo con dinero, solo atraerá a la clase equivocada de personas. Ella le responde que, si no hace algo, nadie encontrará a su hermano menor. Entonces él dice que irá él mismo, junto con Virtanen. Virtanen acepta encantado, especialmente si un mago del 5.º piso lo acompañará. Clarence responde que es su hermano, así que él debe ser quien lo traiga de vuelta. Además, ese mago genio ha despertado su curiosidad. De vuelta con Caleb, él dice que tal vez tengan que rendirse. Jerny le pregunta de qué está hablando, y él responde que están esperando al grupo del enano. Pero a ese ritmo, la larva morirá de hambre en 2 días. A fin de cuentas, sigue siendo la cría de un monstruo considerado jefe del primer piso. Su olor mantiene alejadas a otras criaturas, pero una vez que desaparezca, empezarán a llegar en masa, así que necesitan moverse.
Además, de forma extraña, tiene su propio valor, aunque eso significa que tendrán que moverse. Le sorprende que tenga algún uso. Yernil sugiere que podrían esperar hasta la próxima salida, pero él se niega. Si Baka-Tak está realmente aquí, un equipo de nivel del primer piso no tiene ninguna posibilidad de enfrentarlo. Esperar una nueva salida no es una opción. Su mejor oportunidad es que Yernil y él derroten a Baka-Tak y escapen. Y aunque será difícil, no es como si les faltara poder de combate. Yernil le pregunta si cree que pueden derrotarlo. Él sonríe con confianza y dice que hay una forma, pero será complicado. Yernil le pregunta cuál es, dispuesta a hacer lo que él diga. Él le pregunta si realmente haría cualquier cosa, y Yernil responde que sí. Él sonríe y dice que eso está bien, pero tendrán que usar una estrategia algo agresiva. Más tarde ese día, después de descansar un poco, algunos goblins se ven aterrados. Uno de ellos queda electrocutado y otro recibe una flecha directo en la cabeza. Caleb dice, desde ahora, van a pasar por un entrenamiento infernal. Caleb dice que tendrán que cazar a 100 goblins. Yernil se ve asustada, luego de eso comienzan a recorrer el piso a toda velocidad trabajando en equipo y derrotando con facilidad a todos los goblins que se les cruzan. Caleb menciona que el nivel 5 es casi el límite en el primer piso del laberinto. Ellos apenas pasaron el nivel 4 tras vencer a la araña. Si entrenan duro durante 2 días, subir de nivel es posible. Llegar al nivel 5 es importante porque es el punto de quiebre donde puedes aprender una habilidad especial más, lo cual será muy útil para él. Planea recolectar solo las piedras mágicas más valiosas y desechar el resto. Le dice a Yernil que deberían cazar al chamán goblin. Aunque nota que Yernil está algo agotada, necesitan cazarlo y encontrar los pergaminos más útiles. Luego de eso le dice a Yernil que sigan corriendo. Un like por Yernil que está cansada, XD volviendo al resumen. Esa noche descansan junto a la larva. Él le dice a Yernil que hizo un buen trabajo y Yernil solo jadea, tumbada en el suelo. Él dice que, por suerte, ya están listos. Yernil comenta que la respiración de la larva suena mucho más débil, casi como la suya. Él dice que aún está viva, pero probablemente muera mañana, ya que no ha comido en días. Yernil se pregunta si deberían alimentarla con Avison. Caleb dice que las cosas se han puesto intensas, pero no tanto. Comenta que dañar un cadáver con alma preservada es un crimen grave, pero que al menos lograron reunir todos los objetos necesarios a tiempo. Yernil le pregunta qué harán ahora. Lo ve llenando el barril orco con agua. Yernil adivina que eso debe ser parte de su plan. Él confirma y dice que ya casi está listo. Es hora de descansar. Yernil se emociona y propone turnarse, pero él ya se está acostando, diciendo que dormirá primero. Yernil empieza a liberar intención asesina, diciendo que él siempre tiene sus razones, dado a ello Caleb con miedo y lo siguiente piensa para sí mismo que si no duerme primero, no puede subir de nivel ni planear estrategias. Para luego prometerle que él tomará la guardia 30 minutos extra durante el cambio de turno. Yernil acepta feliz y le desea que descanse bien. Caleb piensa para sí mismo que Yernil realmente tiene un lado aterrador. Le pide que lo despierte en 2 horas y media. Entra en estado de descanso, y vemos que su nivel sube de 4 a 5, al igual que el de Yernil. Ahora puede elegir una nueva habilidad especial. Caleb dice que a partir de ahora van a entrar a la sala de salida. Yernil le pregunta si de verdad planea enfrentarse al jefe con ese aspecto. Él le responde que lo que Yernil ve no es todo. Derrotar al jefe es algo que no va a cambiar. Yernil aclara que no lo dice por eso. Solo se preguntaba si de verdad va a usar eso. Él responde, por supuesto. El huevo del avispón negro es muy duro. Al mismo tiempo que vemos a la pobre larva llorando y a Yernil que se queja del olor. Las puertas de la sala del jefe se abren y entran, viendo a un hombre sentado en un trono al otro lado. Él se levanta lentamente y Caleb le dice que venga. Baka-Tak empieza a reírse de forma siniestra antes de desaparecer y aparecer instantáneamente detrás de ellos, lanzando un ataque, fiel a su nombre. Ahora es el turno de Caleb, el reloj de arena se activa. Él dice que no pudo verlo, pero si el reloj se activó, debió usar un salto de emboscada y ahora está justo detrás de él. Como anticipó el patrón del enemigo, ya tenía apuntado directamente a su rostro.
Después de soltar un hechizo de rayo, ordena a Yernil que lo empape con agua apenas se electrocute. Todos sus puntos de acción han sido usados, termina su turno y su habilidad entra en enfriamiento por 60 segundos. El tiempo se descongela y Back Attack recibe la descarga. Mientras lo electrocutan, cae de rodillas y Yernil levanta el barril orco lleno de agua y lo vacía completamente sobre él. Empapado, Caleb dice que ahora está en estado mojado y lanza una habilidad llamada Aspect. Él esquiva con un movimiento en zigzag y se aleja en vez de atacar. Caleb dice que esa es una habilidad llamada Salto Sombrío. Como el enemigo ya usó todas sus habilidades de movimiento y aún están en enfriamiento, le dice a Yernil que levante el barril mientras él prepara la vara de telequinesis. Le pide que lo reviente con una flecha. Yernil dispara, el barril explota y el agua se esparce por todo el lugar. Luego lanza otro Aspect, esta vez al charco en el suelo, haciendo el terreno más difícil para moverse. Back Attack se da cuenta y Caleb se pregunta qué hará ahora. Tal vez intente usar pasos cautelosos o caminar por la pared, pero algo vuela de repente, rompiendo la cáscara del huevo del avispón negro de un solo golpe. Yernil grita su nombre, preguntando si está bien, y él responde que sí, gracias a la cáscara. No puede creer que haya usado lanzamiento mágico a esa distancia. Por suerte, el poder destructivo se debilitó por la distancia. El arma luego regresa volando hacia Back Attack, quien atrapa la daga justo antes de desvanecerse. Caleb dice que eso es invisibilidad. Le dice a Yernil que ubique su posición y Yernil asiente. Empieza a usar sus oídos y lo escucha en la pared, arriba. Dispara una flecha directamente hacia allí. La flecha vuela directo a su rostro, pero él la esquiva por poco, quedando vulnerable en el aire. Lleva la mano a su espalda y saca algo. Caleb dice que es una granada y que su reloj de arena aún tiene tiempo en enfriamiento. Pero esto es lo que ha estado esperando y sonríe. Mira a la larva del avispón negro y lanza a Aspect, eliminándola por completo. Caleb dice que subió de nivel para este momento. Su habilidad especial se llama Impulso del Carnicero. Saca de nuevo la vara de rayos, la apunta y el reloj de arena se activa. Esta habilidad especial, al menos en el juego, recupera 2 puntos de acción al matar a un enemigo. Pero ahora, la condición ha cambiado, gana un reloj de arena temporal de 2 puntos que dura 60 segundos. Dice que para usar esto, compartió su comida y arrastró a la larva hasta aquí. El blanco es una bomba del tamaño de una pelota de ping-pong, a 10 metros. Pero aún así, tiene que acertar. Con el tiempo congelado, apunta con cuidado y lanza 2 Lightning Shocks, usando ambos puntos. Finaliza su turno. El tiempo se descongela, el rayo vuela y golpea la granada de Back Attack, provocando una explosión en el cielo sobre ellos. Él celebra diciendo que lo logró, y tiene sentido, después de todo fue francotirador especializado en el ejército. Luego pregunta dónde está, y Yernil señala que aún está allá. Entonces lanza un Aspect, golpeando a Back Attack en el pecho, congelándolo. Caleb dice que el efecto de congelación funcionó perfectamente, así que ya no podrá esquivar, y le pide a Yernil que dispare ya. Yernil prepara la flecha envenenada y la dispara. Cruza la sala y le da a Back Attack en el pecho. Caleb dice que la diferencia de nivel no importa al final. Como el saco de veneno le dio directamente, va a morir solo por respirar. Si todo sale bien, morirá lentamente. Con el gas, sufrirá 20 de daño por segundo durante 20 segundos. Aunque no pueda ver su barra de vida como en el juego, todo acabará en segundos. Espera que no sufra y solo lo acepte. Pero, para su sorpresa, una luz brillante empieza a brillar en medio del veneno, disipándolo. Caleb dice que no debió esperar un golpe de suerte y le dice a Yernil que es hora del plan B. Realmente esperaba no tener que usarlo. La razón por la que un aventurero poseído en el laberinto es tan peligroso es porque puede usar las habilidades especiales que tenía en vida. Back Attack se ve furioso. Caleb dice que, por suerte, lo esperaba y que preparó el plan B para cubrir todas las posibilidades. Vemos un flashback. Caleb dice que deberían disparar solo una flecha envenenada primero y ver qué pasa. Yernil dice que deberían usar ambas para tener una posibilidad de ganar. Y Caleb responde que, si supuestamente derrotó solo a un avispón negro, eso es sospechoso. Tal vez tenga una forma de resistir el veneno. Back Attack es un ladrón ágil y experto, enfrentarse a una avispa negra sin que lo rocen siquiera una vez con su aguijón venenoso es imposible.
Sí, recibió veneno, pero no murió, así que tiene sentido. Le pregunta a Yernil si está de acuerdo. Yernil pregunta si eso quiere decir que Bakatak puede curar el veneno. Él responde que no, como ladrón no usaría magia. Por lógica, si no son bombas, pociones o pergaminos, lo único que queda son habilidades especiales. Caleb dice que lo primero es confirmar si Bakatak puede quitarse el efecto de veneno. Yernil pregunta si Bakatak lo hace significa que todo habría terminado para ellos, empezando a ponerse nerviosa. Él sonríe y dice que no, que ahora toca el plan B. Al darse cuenta de esto, Bakatak usa una habilidad llamada Rush de adrenalina, recupera 50 puntos de salud, reinicia el tiempo de recarga de una de sus habilidades de primer nivel y elimina los efectos negativos. Terminando con eso de cargar su habilidad para luego usar pasos cautelosos atravesando el hielo directo hacia Caleb. Caleb dice que el reloj de arena de recarga aún tiene 3 segundos y Yernil se pregunta si debe disparar ahora. Él dice que no, porque Bakatak activó una habilidad de movimiento y esquivará. Para usar el plan B, necesita alejarse de Yernil. En lugar de retroceder, Caleb se lanza hacia adelante, deslizando por el hielo y usando el impulso para avanzar. Hace un disparo relámpago. Bakatak esquiva hacia un lado, zigzaguea y agarra la muñeca de Caleb, comenzando a torcerla, haciendo que Caleb suelte su varita y grite de dolor. Luego extiende la mano, agarra a Caleb del cuello y levanta su daga en el aire. Caleb grita a Yernil, y Bakatak mira hacia arriba, viéndola con una flecha lista. Pero en ese instante, Bakatak lo levanta y lo aleja del hielo. Caleb recibe una puñalada y dice, plan B. Mientras cae hacia atrás, Yernil grita su nombre. Él dice que duele mucho y que debe usar la poción que le dio Virtanen. Mientras la toma, Bakatak saca una poción de su bolsa y también la empieza a beber rápido. Caleb comenta que es un maldito ladrón, Bakatak alza la daga para atacar. Pero ahora es turno de Caleb, ya que el reloj de arena se activa. Caleb sonríe y dice que ya es muy tarde, que está feliz de que Bakatak haya caído en su engaño y que se mueve justo como lo planeó. Este es el plan B que ideó y va a sobrevivir gracias a las pociones, así que Yernil debe dar lo mejor de sí. Mientras toma otra poción, gastando un punto de acción, agarra un pergamino, gastando otro punto, y dice que no podrá matarlo con una daga. Rompe el pergamino con el último punto de acción y le dice a Yernil que dispare. Aunque Bakatak sea persistente, ahora es hora de despedirse. Hace algo más, gastando su última acción, y sonríe. Con todos sus puntos de acción usados, el reloj de arena se vuelve a voltear. La daga golpea una barrera invisible en su pecho. Caleb le dice que es una armadura mágica, seguro no sabía eso, y comienza a agarrarlo. Se nos explica que el pergamino que usó, anula hasta 5 ataques con daño de 100 o menos. Caleb le dice a Yernil que ahora es su turno y comienza a posicionar a Bakatak para que Yernil le dé con la flecha. Yernil dispara una flecha directo hacia la espalda de Bakatak y lo golpea justo en el costado. Caleb le pregunta en modo de burla cómo se siente que lo hayan golpeado 2 veces con flechas envenenadas. Caleb grita que ya es hora de que la verdadera batalla comience. Mientras el veneno empieza a expandirse, Yernil pregunta si está bien. Bakatak comienza a gritar y toser sangre. Caleb dice que siente que sus pulmones están siendo desgarrados y que tiene que beber pociones sin parar. Bakatak intenta alejarse, y Caleb no puede creer que aún tenga tanta fuerza. Cuando Bakatak levanta la daga, la clava hacia adelante pero se detiene justo antes de herirlo y deja caer la daga. Comienza a caer al suelo. Caleb entiende lo que eso significa y el veneno también comienza a dispersarse. Mencionando que ese desgraciado finalmente murió, al mismo tiempo que él se estaba desvaneciendo. Al caer de rodillas, Yernil corre gritando que mejor no muera. Ella dice que ganaron, así que tienen que salir juntos por la puerta. Aunque Caleb sigue tomando pociones, el dolor es terrible. Como los cálculos eran inciertos, aunque tome todas las pociones, igual podría morir por el veneno. Ella llora y dice que no puede morir hasta que tome esta última poción, y él no tiene otra opción más que intentarlo. Luego de eso Caleb comienza a sentir que puede respirar otra vez. Al mismo tiempo que felicita a Yernil, por el disparo perfecto de la última flecha. Yernil dice que como el terreno bloqueaba la vista, tuvo miedo de no dar en el blanco. Él explica que todos los ataques a distancia tienen penalizaciones al disparar desde un punto bajo y Bakatak tenía la altura.
Por eso Caleb eligió la habilidad especial de nivel 5 de Yernil, llamada Artillería Curva, que permite que sus flechas ignoren obstáculos y vayan directo al objetivo. Caleb estaba seguro que ella acertaría, y ella llora, feliz. Él dice que hay algo que deben hacer antes de irse. Ella pregunta qué es y él dice que la puerta de salida tiene 2 lugares disponibles. Ella dice que es cierto y él quiere llevarse los cuerpos de Bacatac y a Bison con ellos. En la taberna, Virtanen pregunta a Clarence por qué está ahí si ni siquiera bebe. Se pregunta si es para revisar el pergamino de resurrección. Clarence responde que la vida de su hermanito está en juego, así que tiene que confirmarlo él mismo. Virtanen dice que el pergamino que pidió estará listo hoy, así que debería poder entrar al calabozo cerca de las 5 de la mañana. Clarence está nervioso porque la magia de preservación del alma no dura mucho. Si el rescate falla, aunque emitan otro pergamino, la resurrección no será posible, y debe eliminar todas las variables para que funcione. Emma irrumpe en la taberna diciendo que trajo el pergamino que pidieron. Lo más importante es que deben ir ya a la oficina del calabozo, porque la puerta de salida del primer piso se abrió. Todos se sorprenden y Clarence pregunta si está seguro que es la puerta del primer piso. Mientras tanto, en la sala de control subterránea de la Unión del Calabozo, la puerta se abre y vemos a una chica estirándose, diciendo que lleva mucho abierta y no entiende por qué nadie sale. Ha escuchado rumores absurdos sobre conjuraciones ultra rápidas sin necesidad de canto. Se pregunta por qué tiene que pasar por esto. Virtanen entra corriendo preguntando si alguien saldrá y si la puerta está realmente abierta. Clarence la saluda llamándola instructora. Ella dice que escuchó la noticia y se pregunta si vino a ver si una Bison salió. Él dice que sí, pero no se hace muchas esperanzas. Finalmente, algo empieza a salir de la puerta, y la instructora dice que espera que todo haya salido bien con su hermano, que no se preocupe tanto, y quiere ver quién es, solo para ver que es el cadáver de una Bison que asoma la cabeza. Ella empieza a gritar al ver eso, preguntando qué le pasa en la cara. Virtanen y los demás se sorprenden, y Clarence corre hacia Bison. Luego desde el portal Bacatac es lanzado al suelo. Emma también se sorprende al reconocerlo. La instructora se asusta porque la mitad de los que salen son cadáveres, y pregunta qué está pasando y si de verdad un dúo derrotó a Mr. Bacatac. Clarence recuerda rumores sobre un mago esclavo que puede conjurar sin cantar. Se pregunta si será cierto. El portal se activa otra vez y Virtanen pregunta si ese es Caleb, pero Yernil sale diciendo que es ella, aunque él saldrá pronto. Están felices de haber salido y dicen que tenían fe. Ella dice que Caleb hizo todo el trabajo. La instructora dice que ella es parte del equipo esclavo de la Academia de Magia y Yernil pregunta si pasa algo. La instructora dice que para un dúo experto, vencer a Bacatac sería noticia grande, pero fue solo un equipo esclavo con armas básicas que se formó hace pocos días, y se pregunta cómo lo lograron. Finalmente Caleb extiende la mano, sale lentamente, con sangre en la camisa. Sickle dice que realmente lo lograron y Emma dice que está conmovida. Incluso trajeron el cuerpo de Bison. Virtanen ve la sangre y pregunta si está herido. Caleb dice que hay mucho ruido y llama a Emma, diciendo que necesita su oro, y se desmaya en brazos de Yernil. Ella grita su nombre y lo llevan al templo de Nathaniel. Caleb abre lentamente los ojos preguntando qué pasó, y Emma dice que se desmayó al salir. Colapsó por una sobredosis debido a tantas pociones curativas. Él dice que tuvo que sobrevivir sin antídoto de alguna forma y pide el pago. Ella dice que está en el escritorio y que no se preocupe, preguntando si quiere revisarlo. Él lo hace y se pregunta por qué solo hay 7.850 de oro y dice que le falta algo. Ella dice que es el costo del tratamiento y él dice que nunca lo pidió. Ella dice que Yernil sí, y Caleb no puede creer que haya metido las manos en esto, pero debería alegrarse de que se preocupe. Luego ella pregunta si irán a la academia para recuperar su estatus de ciudadano. Él dice que está más preocupado por qué pasó con Bison y Bacatac. Ella dice que Bison está en la cámara de resurrección y que pronto comenzará el proceso. Sobre Bacatac, ya lo mandaron a la morgue. Caleb pregunta si no lo pueden revivir y ella dice que no, porque a su cuerpo no le aplicaron la magia de preservación del alma. Lamentablemente revivir a Bacatac es imposible, pues esa magia es la que une el alma al cuerpo. La duración es de una semana. Así que si el cuerpo se recupera dentro de ese periodo, es posible. Pero en el caso de Bacatac, hay una excepción. Si el amo del calabozo extrajo su alma y la guardó en un frasco como si fuera kimchi en conserva, y tú recuperas esa alma del santuario de almas, la resurrección sería posible.
Seguramente dijeron que era imposible porque no conocen la existencia del santuario. Y Caleb solo lo descubrió en el nivel de dificultad del dios de la estrategia. Le dice a Emma que se va a ir ahora, y ella le da otra bendición mientras él parte rumbo a la Academia Mágica. Yernil ya está allí y lo saluda preguntándole si se siente mejor. Él dice que sí, y que deberían usar ese dinero para liberarse de la esclavitud. Ella se emociona. Pero después de hacer algunos cálculos, le dicen que no puede ser liberada, lo que borra su sonrisa de inmediato. Caleb pregunta qué están diciendo, si deberían tener más que suficiente. El encargado responde que el precio para obtener el estatus de ciudadana libre es de 3.000 de oro, pero según su contribución, su parte es apenas de 2 monedas de oro, por lo tanto, no puede convertirse en ciudadana libre. Caleb dice que no lo entiende, que cuál es el criterio de cálculo y distribución. El tipo dice que sería mejor mostrárselo en persona que explicarlo con palabras. Usan las escalas de la justicia, que miden la contribución de cada persona a la aventura. Según el testimonio del grupo de Virtanen, este fue el nivel de su participación en la batalla final. Caleb dice que nunca ha visto esa magia en el juego y argumenta que la contribución de Yernil está mal medida, ya que ella fabricó personalmente el arma que derrotó a Bak-Atak. El hombre pregunta si ese hecho tiene alguna relación con el contrato del grupo de Virtanen. Caleb le dice que, como el plan era conseguir la flecha envenenada y despejar la siguiente sala, si ella no hubiera tenido la destreza para procesar el colmillo venenoso, ni siquiera habrían propuesto el contrato. Yernil comienza a llorar. El hombre lo piensa y, mientras la balanza empieza a ajustarse, dice que ya ha quedado registrado en las escalas de la justicia y que pueden iniciar el cálculo completo de la aventura. Luego lanza un hechizo de prevención de mentiras, lo que significa que ninguno de los dos puede decir algo que no sea verdad. Les advierte que este es el manual que se usa al evaluar la contribución de un esclavo, y que quizás sientan un poco entumecida la lengua. Les pide que coloquen sus mochilas sobre la mesa y cuenten honestamente su aventura y sus contribuciones hasta el momento en que salieron del laberinto. Caleb va primero y dice que comenzarán con su testimonio. Caleb piensa para sí mismo que tienen que escapar juntos de la esclavitud. El total reunido por la venta de diversas piedras mágicas y pertenencias de Bak-Atak es de 14.600 de oro. Eso equivale a lo que suele ganar un grupo de 4 personas en el primer piso, pero aún así, la parte de Yernil es solo del 20%. Aún con su liquidación total, no alcanza los 3.000 que necesita. Caleb dice que pensó que lo había hecho bastante bien y se pregunta por qué su parte es solo del 20% y que ese dinero no es suficiente. Yernil comienza a llorar, decepcionada. El encargado le pregunta si está decepcionada y le dice que el ingreso promedio de los esclavos en el laberinto es de 500 de oro y eso solo si logran sobrevivir a la tasa del 10%. El hecho de que esté viva y tenga este ingreso ahora no es porque sea habilidosa. Todo lo que hizo fue encontrarse con Caleb y actuar según una estrategia. Fríamente hablando, lo único que hizo fue disparar 2 flechas envenenadas. Es una existencia que puede ser reemplazada por cualquiera que sepa seguir instrucciones. Aún así, si no está conforme con la distribución de las ganancias, puede presentar una queja ahora. Yernil dice que acepta la decisión. Caleb se pregunta por qué el asistente tuvo que decirlo de una forma tan cruel para hacerla sentir aún peor. El asistente le dice a Caleb que si está pensando en mostrarle amabilidad, que se detenga. Enviar criminales esclavizados al laberinto también es una forma de castigo. Caleb dice que entiende, y le preguntan si usará su oro para comprar su estatus de hombre libre. Él dice que sí, y le quitan 3.000 de oro, pero también le retiran el collar del cuello usando magia. El hombre lo felicita y dice que ahora concluyen la evaluación. 2 hombres entran para llevarse a Yernil a los alojamientos de esclavos. Comentan que es buena con el arco, así que valdrá la pena venderla al gremio de aventureros. Caleb dice que tendrá que ir a buscarla más tarde. Antes de eso, el asistente le pregunta si tiene intención de inscribirse en la universidad, ya que no pueden darse el lujo de perder a un mago con talento para conjurar sin necesidad de encantamientos y con velocidad extrema. Si se inscribe, recibiría apoyo total en todos los aspectos. Caleb nota que su actitud ha cambiado, claramente ya lo ve como un hombre libre. Muchos magos debieron haber muerto durante la erupción del laberinto, así que no quieren perder a alguien como él. Caleb pregunta qué beneficios recibiría. El asistente le dice que, para empezar, su talento mágico es excepcional. En ese momento, alguien entra en la sala preguntando si él es el chico del que hablan los rumores.
El asistente la llama profesor Molini y le pregunta qué hace allí. Él dice que vino a ver al genio de la magia sin encantamientos y con velocidad ultra rápida. También está con él la instructora que apareció en la puerta de salida. Dice que quería verlo con sus propios ojos. Caleb se presenta y él dice que le gusta la mirada que tiene. Comenta que la guía de admisión no importa ahora, pero como no ha sido un hombre libre por mucho tiempo, le hará una sola pregunta: ¿cuál cree que es la misión de un mago? Caleb responde que es desarrollar nueva magia o eliminar monstruos del laberinto. Molini dice que está equivocado. Hay una misión más noble que esa: eliminar a los poseedores de otros mundos. El corazón de Caleb comienza a hundirse. El profesor explica que durante mucho tiempo ha habido muchos daños debido a las erupciones del laberinto. Para detenerlo, no han dejado de investigar. Analizando los movimientos de los monstruos, las direcciones y los tiempos de las erupciones, descubrieron que todo se debe a los numerosos poseedores que han cruzado a este mundo. Y que, si no entran al laberinto en más de 2 semanas, este entra en erupción para eliminarlos, mencionando que no sabe por qué, pero que deben hacerlo por el bien de la paz. Caleb piensa que parece que no está destinado a vivir en paz, ni siquiera como hombre libre. El profesor dice que, según su expediente, fue un aventurero del laberinto de la lejana ciudad del este, Windham, que fue juzgado y convertido en esclavo por el crimen de asesinar a un compañero, y que testificó que el motivo fue que ella era una poseedora de otro mundo. Eso lo toma completamente por sorpresa. El profesor le dice que encajará perfectamente, y va al grano: necesita unirse al club de identificación de poseedores que él lidera. Le lanza la pregunta trampa: seguramente tú no eres un poseedor, ¿verdad? Mientras se ríe. Caleb no dice nada. El profesor le pregunta por qué está callado, y Caleb se da cuenta de que habría estado en graves problemas si hubiera respondido sin pensar, porque todavía tiene activa la magia de prevención de mentiras. Mientras Caleb seguía en silencio y vacilando, el profesor dijo con una sonrisa astuta que era extraño que no pudiera responder una pregunta tan simple, lo cual aumentó su tensión. Caleb sintió una inmensa presión mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada, preguntándose cuál sería la mejor forma de salir de esa complicada situación. En ese momento, Clarence entró repentinamente en la sala para saludar al profesor y señaló que quizás era demasiado pronto para reclutar a Caleb en el club, especialmente porque aún estaba desorientado después de salir del laberinto. El profesor Meldini le dio la bienvenida a Clarence y comentó con una sonrisa que un agricultor diligente nunca deja de lograr una buena cosecha. Añadió que la presencia de Clarence también significaba que el profesor Iselor estaba interesado en Caleb. Clarence intervino en la conversación, dirigiéndose a Meldini, y señaló que las habilidades claras y rápidas de Caleb para lanzar hechizos sin movimientos extra podrían hacerlo más adecuado para tareas de exploración de laberintos que para la exterminación de poseídos de Isekai. Caleb permaneció en silencio tras este comentario, mientras Meldini se enfadaba por la intromisión de Clarence, sintiendo que se estaba extralimitando. Clarence continuó hablándole a Caleb y le dijo con una amable sonrisa que no necesitaba tomar su decisión ahora, sugiriéndole que pensara cuidadosamente sobre la oferta del profesor Iselor para unirse al club de exploración de laberintos. Después de la conversación, Caleb se marchó del lugar, alegrándose de que no fue eliminado justo después de salir. Pensando que fue una buena casualidad que llegara Clarence. Aún así se preguntaba cómo podía existir una magia tan conveniente, agregando que un hechizo como ese podía ser muy útil para interrogar sospechosos, pero también se preguntaba si tendría limitaciones, lo cual lo enfurecía cuanto más lo pensaba, ya que piensa que fue tomado por sorpresa. Luego de eso, Clarence le dice que el hechizo se había desvanecido por completo y que ya estaba a salvo. Clarence se disculpó por no haberse presentado antes, identificándose como un mago de último año en la Universidad Mágica. Dijo que era el hermano mayor de Avison, a quien Caleb había rescatado, y le expresó su profunda gratitud, ya que gracias a él pudo encontrar fácilmente el cuerpo de su hermano. Caleb respondió con calma que ahora también era un hombre libre, así que no fue una pérdida total para él. Clarence se disculpó por caminar a su lado sin hablar durante tanto tiempo, explicando que pensó que era inapropiado hacerlo mientras el hechizo estaba activo, y le aseguró que la mayoría considera extremadamente grosero usar ese tipo de magia. Clarence explicó que ese hechizo no está legalmente permitido para usarse de forma arbitraria, solo se permite durante la evaluación de equipos de esclavos. Caleb comprendió que ese hechizo tenía restricciones y condiciones, y sintió molestia hacia Meldini por haberlo usado en un momento tan inapropiado. Clarence se disculpó por la grosería de Meldini y le explicó que no todos rechazan a los poseídos de Isekai.
Luego le habló sobre las tres facciones principales de la universidad. Primero, la facción de Meldini, que está enfocada en eliminar a los poseídos de Isekai. Segundo, la facción de Iselor, que los apoya y supervisa las operaciones de exploración del laberinto. Y tercero, la facción del profesor Dahlstream, que los venera y cree que tienen una conexión con el maestro del laberinto. Clarence explicó que Dahlstream estudia textos antiguos y cree que el maestro del laberinto puede manipular almas humanas hasta llevarlas a la locura. También mencionó que solo hay un mago capaz de resistir esa locura, y cree que se trata del hechicero del sistema por turnos. Según las leyendas, este hechicero puede detener el mundo mismo y manipular la realidad, aunque esas referencias son vagas y poco definidas. Clarence añadió que la facción de Dahlstream es la más pequeña, con solo 3 miembros. Luego lo invitó a entrar a la oficina del profesor Iselor. Iselor le dio la bienvenida a Caleb y le explicó que su club investiga fenómenos extraños dentro del laberinto, como habitaciones secretas, monstruos y ecosistemas. Sin embargo, su enfoque principal eran los aventureros poseídos, no los poseídos de Isekai. Iselor explicó su teoría sobre Baka-Tak, diciendo que no estaba ni vivo ni muerto, y que su alma probablemente seguía atrapada en algún lugar dentro del laberinto. Caleb pensó que, aunque el profesor tenía buenas intenciones, desconocía completamente la verdad sobre el descanso de las almas, algo que él conocía bien. Iselor le pidió a Caleb que considerara unirse al club y ayudarles a encontrar el alma de Baka-Tak. Caleb recordó que ya había hecho una misión similar en el juego. Le pareció una tarea sencilla, pero dudaba al pensar en tener que tratar con Meldini o con la facción de Dahlstream. Después de pensarlo, decidió unirse al club de Iselor. Le preguntó si podía formar su propio equipo para las actividades del club. Iselor se sorprendió un poco y dijo que era la primera vez que recibía una petición así, ya que la mayoría prefería unirse a equipos avanzados, pero no había problema. Caleb agradeció y aceptó unirse al club. Luego fue guiado a su habitación privada en el dormitorio de la escuela. El asistente le informó que esa era su nueva habitación y le aconsejó descansar bien por los exámenes orales recientes. Caleb quedó sorprendido por el nivel de comodidad y lujo. Le preguntó al asistente si podía hospedar a sus futuros compañeros. El asistente dijo que oficialmente no estaba permitido, pero mientras tuviera cuidado, podía hacer lo que quisiera. Después de que el asistente se fue, Caleb fue a su baño privado a relajarse. Mientras se bañaba, recordó los eventos del día, la batalla con Baka-Tak, haber ganado su libertad y unido a la Universidad Mágica. No podía creer que todo hubiera pasado en un solo día. Decidió visitar la biblioteca y luego ir a la oficina de admisiones para recuperar a Yernil. Pero por ahora, decidió descansar. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. Al día siguiente, Caleb asistió a clases agotado, tras pasar la noche estudiando. Aún así, pensó que ese cansancio era mejor que volver a ser víctima del hechizo de detección de mentiras. De pronto, el profesor Dahlstream se acercó con una sonrisa misteriosa. Se presentó como el encargado de enseñar un nuevo hechizo, memorizar. Explicó que este hechizo permite firmar un contrato con Huizos, el dios de la sabiduría, lo que otorga al mago un libro de memoria especial para guardar hechizos. Dahlstream lo demostró frente a la clase. Caleb activó el hechizo y obtuvo su propio libro de memoria. Descubrió que podía memorizar hasta 3 hechizos, debido a que estaba en nivel 5. El profesor explicó que el número de hechizos que podían memorizar dependía del nivel del mago, y que también podían combinarse. Dijo que Scarlett, su asistente, les enseñaría más sobre eso. Ella se sorprendió, pero aceptó, y los condujo al campo de entrenamiento. Allí, Scarlett explicó que el número de espacios mágicos varía según la habilidad de cada quien. Con 2 espacios, se pueden combinar hechizos. Por ejemplo, 2 de nivel 1 crean uno de nivel 2. Esta función, llamada encuadernación, permite registrar hechizos más poderosos sin usar más espacio. También era posible combinar 3 hechizos, pero este método era muy difícil y peligroso, y su tasa de éxito era muy baja, aunque extremadamente poderoso. La asistente que acompañaba al profesor demostró de manera práctica cómo se combinaban 3 hechizos diferentes en uno solo, y lo llamó golpe triple atributo. Este podía infligir un daño masivo combinando las propiedades de 3 hechizos distintos en un solo ataque. Los estudiantes observaron asombrados el poder devastador de este tipo de magia avanzada y comprendieron su fuerza e impacto. La asistente, visiblemente impresionada por el resultado, les aseguró que si trabajaban duro, podrían alcanzar resultados similares.
Luego les presentó una lista de hechizos de nivel 1 para que eligieran y explicó que podían comprar esos hechizos en la librería mágica. También les dijo que podían acudir a la torre mágica si necesitaban consejo. Mientras revisaba las elecciones de los estudiantes, la asistente se sorprendió al ver que Caleb ya tenía 3 espacios mágicos y quedó aún más impresionada por su extraña elección de hechizos. Caleb le preguntó con calma si su elección no estaba permitida. La asistente se sonrojó y le dijo que no era el caso, pero que sin duda era una elección muy inusual. La asistente miró la hoja de selección de Caleb con desconcierto, preguntándose cuál era la lógica detrás de esa combinación tan extraña: nube de polvo, ola de calor y el hechizo utilitario humidificar. Le dijo con cierto enojo que el tercer hechizo era uno de utilidad usado solo para aumentar la humedad, y no entendía por qué querría aprender algo así. El profesor Dahlstream entró de repente preguntando qué ocurría. La asistente se puso nerviosa y le entregó la hoja de selección de Caleb, explicando que no comprendía sus elecciones tan ilógicas. Dahlstream le respondió con calma que dejara que Caleb siguiera adelante con ellas, enfatizando que la investigación y la experimentación eran virtudes esenciales en la universidad mágica. Dahlstream sonrió con confianza mientras le decía a Caleb que esperaba con ansias ver los resultados de sus elecciones y le deseó buena suerte. Por la tarde, Caleb regresó a su habitación en el dormitorio de la universidad. Se sentó relajado y registró sus 3 selecciones de hechizos en su libro de memoria. Luego decidió iniciar el proceso de encuadernación para combinar los hechizos. Caleb logró combinar nube de polvo y ola de calor, obteniendo el nuevo hechizo de nivel 2 explosión de polvo. Sonrió satisfecho, seguro de que ese hechizo era mucho más fuerte que los de nivel 1 estándar como bola de fuego. Aunque los hechizos básicos que usó eran débiles, volvió a combinar nube de polvo y ola de calor, obteniendo ahora el hechizo de nivel 2 ola de calor, capaz de dañar y provocar insolación como efecto secundario. Finalmente, combinó los 3, nube de polvo, ola de calor y humidificar, logrando un hechizo de nivel 2 llamado nube de tormenta. Al terminar, Caleb contempló su libro de memoria, ahora lleno con los 3 hechizos combinados, y sintió gran emoción. Luego decidió que necesitaba una prueba rápida con el reloj de arena y que compraría un báculo mágico de elemento rayo para usarlos con mayor eficiencia. Mientras tanto, Yernil estaba siendo retenida en el gremio de aventureros. Un guardia la llamó groseramente y le dijo que saliera de la celda de inmediato. Ella escuchó voces afuera describiéndola como una esclava arrestada por tráfico de drogas. Yernil fue conducida para ser vendida y pensó con desesperación en el tipo de personas que pagarían por alguien como ella. Subiendo las escaleras, se preguntaba con tristeza si alguna vez volvería a conocer a buenas personas y temía ser arrastrada otra vez al laberinto sin garantía de salir con vida. Yernil se quedó pensando para sí misma con tristeza sobre cuánto extrañaba a Caleb, cuando de repente levantó la mirada viendo a alguien familiar. Era Caleb esperándola. Quedó impactada y sorprendida, le preguntó por qué estaba ahí. Caleb le dijo que no podía abandonar a una compañera con la que había arriesgado su vida. Estas palabras conmovieron profundamente a Yernil. Él le extendió la mano con una sonrisa, prometiéndole que la convertiría en una mujer libre e invitándola a ir con él. Yernil caminó a su lado hacia afuera, preocupada porque aún estaba endeudada. Caleb le aseguró que lo sabía bien y que había 2 o 3 maneras de liberarla por completo. Primero cobraría la tarifa por recuperar el cuerpo de Avison como parte de su plan. Yernil se sorprendió al saber por Caleb que solo había recibido 100 piezas de oro del monto acordado. Caleb le explicó que la universidad podía confiscar el dinero si se pagaba antes de obtener la libertad, por lo que retuvo el resto temporalmente. Añadió que era demasiado pronto para que Yernil recibiera el resto, pero que lo tendría pronto. Aún así, lo primero que hizo fue asegurarse de que nadie la tuviera antes que él. Caleb habló con Yernil sobre otra opción para pagar sus deudas: acompañarlo en su próximo viaje al laberinto. Así podría pagar el resto y ser completamente libre. Luego le entregó un arco como regalo, explicando que le estaba dando la elección de seguir con él o irse. Se preguntaba si Yernil lo dejaría cuando fuera libre. Yernil dudó, pero miró a Caleb y le preguntó si pensaba continuar con sus aventuras. Él le aseguró que sí, a lo que Yernil le dice que aunque quizás no fuera muy útil, sí podía seguir estando con él. Caleb sonrió feliz y le dijo que, por supuesto, continuarían juntos. También le contó que ya había encontrado a otro miembro para su equipo. Sorprendida, Yernil le pidió que se lo presentara de inmediato. Caleb le advirtió que no elevara demasiado sus expectativas. Más tarde, esa noche, Caleb le dijo a Yernil que podía quedarse en su habitación.
Yernil se emocionó por tener un nuevo equipo siendo un regalo de Caleb. Luego de eso, Yernil estaba explorando la casa y al darse de cuenta que tenía baño iba a mirarlo, pero cuando abrió la puerta, Yernil quedó impactada, Baka-Tak estaba frente a ella. Gritó histéricamente mientras Caleb intentaba calmarla. Él le explicó que había usado el pergamino de invocación de espíritu que obtuvo del profesor Iselor para devolver a Baka-Tak. Caleb bromeó diciendo que Baka-Tak le estaba saludando, a lo que Yernil vaciló y pensó en irse. Más tarde, Caleb leyó la investigación de Iselor sobre un gran incidente ocurrido hace 12 años en la ciudad laberinto de Suen. Se revelaba una pérdida masiva de vidas por una explosión en el laberinto, con 3000 monstruos emergiendo, incluyendo criaturas abisales. El objetivo de esa explosión era una persona poseída llamada Henry, que vivía en los distritos pobres de Suen. Se encontraron rastros de su resistencia contra los monstruos. Entre la investigación, apareció un misterioso mensaje dejado por Henry antes de su muerte. Ese mensaje estaba escrito en un idioma que solo los portadores de alma de Isekai podían entender y advertía específicamente contra la universidad mágica. Caleb se preguntó por qué Henry dejaría un mensaje así y sospechó que podía ser una advertencia contra la propia universidad. Lo más sospechoso era que el lugar más dañado por la explosión era la universidad mágica. Caleb se preguntó si las pérdidas de la universidad se debieron a que lucharon en primera línea. También se cuestionó si la universidad había sido atacada por monstruos después de que Henry fuera atacado. Decidió que debía ser muy cauteloso y profundizar en la relación entre ese mensaje, la universidad y el profesor Meldini. En ese momento, Yernil entró tímidamente a la habitación de Caleb y le preguntó si podía dormir allí esa noche. Su cabello estaba un poco despeinado. Explicando que todo era culpa de Baka-Tak. Caleb le dijo que si quería quedarse, entonces tenía que ayudarle. Caleb le mostró un conjunto de pergaminos que había comprado en el mercado negro esa misma mañana. Yernil se sorprendió, sin entender. Caleb, con una sonrisa enigmática, le dijo que tenía muchas cosas que probar y le preguntó si estaba lista para ayudarlo. Mientras tanto, el profesor Meldini y el profesor Iselor discutían un nuevo proyecto que ocupaba gran parte de su tiempo. Meldini confirmó que la persona que escribió el mensaje para los portadores de alma de Isekai fue asesinada poco después y que esa persona era un conocido de Iselor, un estudiante de la universidad llamado Caleb. Meldini sospechaba de Caleb y habló con Iselor sobre sus habilidades, que quizá no podían explicarse solo por su talento. Recordó cómo Caleb actuó en la batalla con la araña venenosa del laberinto, cuando detuvo la explosión de los sacos de veneno con un preciso ataque de hielo en el último momento. Meldini, cuestionando si ese desempeño era solo una habilidad ordinaria, continuó expresando sus dudas, asombrado de cómo 2 esclavos de su nivel, con recursos muy limitados, pudieron matar a Baka-Tak y escapar del laberinto. Considerando esto ilógico y nada normal, afirmó con clara confianza que toda la evidencia sugiere que Caleb podría ser un poseído y que era su deber como académicos investigarlo. Por su parte, el profesor Iselor expresó sus reservas sobre esas suposiciones, creyendo que no podían tomar decisiones fatales basadas únicamente en sospechas no confirmadas. Sin embargo, Meldini aclaró que él tampoco quería llegar tan lejos, pero recordó a Iselor que la Universidad Mágica sufre actualmente una grave escasez de magos y, por lo tanto, debían ser extremadamente cautelosos. Meldini añadió en un tono severo que ya habían sufrido lo suficiente por su anterior pérdida de control hace 12 años, cuando permitieron que una sola persona escapara, y afirmó que continuaría vigilando de cerca a Caleb. Por su parte, el profesor Iselor se quedó en su oficina, contemplando la situación con preocupación, dándose cuenta de que no quería interferir con los planes de Meldini. Pero necesitaba desesperadamente a alguien tan fuerte como Caleb para explorar las profundidades del laberinto. Mientras tanto, Caleb comenzó a buscar nuevos miembros para su equipo. Se sorprendió de que el número de solicitantes fuera mayor de lo que esperaba, lo cual le pareció extraño porque normalmente la gente no disfruta participar en viajes peligrosos dentro del laberinto. Mientras esperaba las entrevistas, Yernil y Baka-Tak se encontraban deambulando entre la multitud, con Baka-Tak algo confundido en su primera aparición pública tras ser devuelto a la vida. Mientras Caleb intentaba ocultar el hecho de que Baka-Tak había sido invocado por espíritus, Yernil estaba asombrada por lo extraña que era la situación cuando Baka-Tak comenzó a jugar con su cabello, lo que claramente la puso tensa. Caleb anunció entonces a los solicitantes que el objetivo de su próximo viaje era encontrar el lugar de descanso del alma de Baka-Tak y trabajar en revivirlo por completo. Explicó a los solicitantes que quien quisiera unirse debía estar preparado para luchar en primera línea y, para demostrarlo,
Debían mostrar su fuerza levantando un pesado barril colocado frente a ellos. Caleb pensó para sí mismo que una prueba física era la mejor solución porque no podía verificar las habilidades de todos en detalle y debía confiar en un método práctico para medir su fuerza. Luego continuó hablando, diciendo que quienes tuvieran éxito en la primera prueba tendrían que demostrar sus habilidades de combate inmediatamente después. Preguntó con firmeza quién deseaba ser el primero en probar su fuerza frente a todos. Los solicitantes dudaron y comenzaron a mirarse entre ellos con evidente preocupación. Caleb notó que algunos empezaban a retirarse por miedo a la prueba. Se dio cuenta de que muchos habían acudido solo por la reputación de Bacatac y no estaban preparados para una aventura peligrosa. Yernil le dijo a Caleb, preocupada, que ella no sabía usar bien las habilidades de combate. Caleb la tranquilizó con calma, diciéndole que no había problema y que aprendería rápido. Algunos aventureros comenzaron a objetar la rigurosidad de Caleb en sus elecciones, burlándose de él por haber ido al laberinto solo una vez y actuar como si fuera superior a ellos. De repente, una persona extraña intervino con decisión, diciéndoles a los que se quejaban que se hicieran a un lado si ya habían terminado de hablar. Los aventureros se tensaron al ver al nuevo solicitante, que era un guerrero lagarto del templo de Nathaniel, preguntándose por qué alguien como él estaría interesado en unirse a un equipo que trabajaba en el primer piso. Caleb se preguntó para sí mismo si esta persona tenía la intención de vigilarlos a él y a sus compañeros, especialmente porque el templo de Nathaniel se niega a tratar con invocadores de espíritus como Bacatac. El guerrero lagarto comenzó a hablar en voz alta, objetando la inclusión del zorro poseído, refiriéndose a Bacatac, diciendo que no podía tolerar la presencia de una criatura así entre ellos. Pero fue interrumpido por otro aventurero que entró al área con confianza y se presentó diciendo que era un explorador muy conocido del tercer piso, lo que despertó el interés de todos. Este nuevo aventurero pensó para sí mismo que si Caleb podía revivir a Bacatac, tal vez podría encontrar a su propio amigo perdido. Por eso mostró gran interés en unirse al equipo. Mientras tanto, Caleb se preguntaba internamente si sería capaz de controlar la reacción del guerrero lagarto que rechazaba la presencia de la invocación espiritual. De repente, otra persona grande irrumpió en el lugar, gritando que le permitieran participar también en la entrevista. El hombre calvo estaba extremadamente alterado mientras suplicaba una oportunidad, mientras uno de los presentes lo miraba con escepticismo, preguntándose si realmente intentaba competir con ellos. Él insistía para sí mismo en que debía unirse a este grupo sin importar el costo. Se presentó en voz alta como un monje, insistiendo clara y fuertemente en que Bacatac era su compañero. El monje comenzó a hablar sobre lo que había pasado en el pasado, diciendo que todo lo que le ocurrió a Bacatac fue culpa suya. Explicó que Bacatac era conocido por ser el aventurero más fuerte del primer piso y que había permanecido en su equipo durante 3 años completos. Aunque sus habilidades superaban a las de todos los demás, eligió quedarse con ellos por la comodidad. Sin embargo, como el monje y el resto del equipo sentían que podrían estar frenando el desarrollo de Bacatac, y debido a la presión de otros aventureros que querían reclutarlo, finalmente decidieron dejarlo ir por el bien de su futuro. El monje explicó que Bacatac aceptó con una sonrisa, como si entendiera por completo su posición, aunque fue una decisión dolorosa para él. 3 semanas después, su equipo fue emboscado por un grupo de saqueadores que intentaron atraparlos dentro del laberinto sellando la puerta. Solo un miembro logró escapar y pedir ayuda al gremio. En ese momento, Bacatac entró por el nuevo portal del laberinto que se había abierto recientemente. El monje había perdido a todos sus compañeros en esa batalla y estaba gravemente herido, al borde de rendirse. Pero de repente Bacatac apareció con un cambio tan grande que no era reconocible y simplemente salió a luchar ferozmente. El monje dijo que en ese momento Bacatac comenzó a masacrar brutalmente a todos los ladrones y que él mismo estaba tan aterrorizado que huyó del lugar solo. Por lo tanto, afirmó que tenía una fuerte razón para unirse al equipo de Caleb y participar en el viaje para encontrar el alma de Bacatac. Caleb piensa para sí mismo que a veces podían encontrarse con un jefe errante poderoso, aunque normalmente se hallan en lo más profundo. Agregando que era la primera vez que oía hablar de un jefe errante tan poderoso apareciendo en ese piso. El monje continuó explicando que desde ese día no había dejado de culparse y que, si no hubieran dejado que Bacatac abandonara el equipo, las cosas no habrían llegado a este estado tan lamentable. El monje se acercó a Bacatac preguntándole con pesar si había vendido su alma en el laberinto mientras él huía y lo dejaba solo en ese momento tan difícil. En una muestra profundamente emotiva, el monje se arrodilló,
disculpándose entre lágrimas y pidiéndole a Bakatak que nunca lo perdonara por lo que había hecho. En ese momento, los otros aventureros comenzaron a discutir sobre la selección de los miembros del equipo. Uno de ellos sugirió con entusiasmo que eligieran al monje, ya que merecía una oportunidad de corregir su error. El guerrero lagarto rechazó enérgicamente el intento de influir emocionalmente en una decisión tan importante e insistió en que la evaluación debía ser justa y objetiva. El guerrero lagarto desafió al monje, diciéndole que si podía romper el pesado barril de madera, le permitiría unirse. El monje se acercó al barril con confianza mientras Caleb lo observaba con escepticismo, consciente de que los monjes normalmente no poseen gran fuerza física, incluso si son combatientes de primera línea. Pero sorprendió a todos con su gran fuerza al romper fácilmente el barril, anunciando que no era un monje ordinario, sino un monje de fuerza excepcional. Con eso, Caleb anunció que su equipo estaba oficialmente formado y aconsejó al monje, llamado Amos, que se preparara bien antes de la próxima aventura. Amos estuvo de acuerdo y dijo que estaría fuera de casa por un tiempo, por lo que necesitaba hablar con su esposa antes de partir. Caleb pidió a Yernil que regresara al dormitorio con Bakatak por el momento. Yernil le preguntó, preocupada, qué iba a hacer. Caleb respondió con calma que iba a visitar la Universidad Mágica porque necesitaba terminar algunas cosas importantes antes de comenzar su aventura en el laberinto. Mientras caminaba, Caleb pensó que si realmente había un grupo de poseídos Isekai dentro de la Universidad Mágica, eso representaría el mayor peligro para él en ese momento. Mientras tanto, el profesor Iselor reflexionaba sobre las acciones de Caleb, preguntándose por su inusual elección de hechizos y su aceptación de esta difícil misión. El profesor parecía convencido de que Caleb estaba planeando algo. En realidad, Caleb sí estaba organizando una conspiración compleja. Para convencer a todos de que no era un poseído y así ocultar su verdadero secreto, Caleb decidió que, para sobrevivir en ese ambiente tan peligroso, debía dejar muy claro que era simplemente un genio excepcional. Tras meditarlo, Caleb comprendió que necesitaba la ayuda de una persona específica para ejecutar su plan. De pronto, el profesor Meldini irrumpió en el lugar, corriendo hacia Caleb y preguntándole con furia si era cierto que realmente había conseguido encuadernar hechizos. Caleb respondió con calma y seguridad que sí había logrado combinar los hechizos en el libro mágico, lo que sorprendió a Meldini, quien comentó asombrado que la mayoría de la gente falla en eso, pero que Caleb parecía tener mucha suerte. En ese momento, Caleb decidió provocarlo un poco y le dijo con orgullo que no solo había logrado encuadernar un par de hechizos, sino incluso 3 a la vez. Esto dejó a Meldini en shock y lleno de ira. Enfurecido, gritó acusando a Caleb de burlarse de ellos y declaró que aquello era imposible, salvo que fuera un poseído o estuviera bendecido por el dios de la sabiduría. El profesor Dalstream intentó calmar la situación, sugiriendo que quizá Caleb realmente estaba bendecido, pero Meldini se negó a escuchar y dijo que no era momento para bromas. Meldini, con un tono furioso, declaró que incluso encuadernar 2 hechizos era extremadamente difícil y que encuadernar 3 era imposible, a menos que Caleb fuera un poseído. Decidió que usaría el hechizo de detección de mentiras una vez más para demostrarlo. Amenazó explícitamente a Caleb, diciéndole que si demostraba no ser un poseído, se disculparía y lo compensaría, pero si se confirmaba lo contrario, lo mataría en ese mismo instante. Caleb le respondió con frialdad, diciendo que iniciara la prueba de inmediato y señalando Meldini ya había decidido de antemano. Meldini activó el hechizo de detección de mentiras y le exigió a Caleb que confesara. Caleb, con voz firme y sorprendente, declaró ante todos: «Soy una persona poseída de otro mundo». Las palabras dejaron a todos los presentes atónitos. En ese momento, Caleb activó su habilidad del reloj de arena, deteniendo el tiempo y dándole la oportunidad de moverse libremente. Comenzó a planear cómo volver la situación a su favor. Se sintió aliviado de poder usar finalmente su habilidad de detener el tiempo, pero sabía que debía convencerlos a todos al menos una vez. Observó detenidamente las reacciones de cada uno, intentando descubrir si había alguna colusión entre los presentes de la Universidad Mágica, enfocando su atención especialmente en Meldini e Iselor. Se dio cuenta de que Dalstream parecía completamente desinteresado en el asunto, mientras que apareció una persona misteriosa que lo observaba con atención, lo cual lo puso en guardia. Caleb sonrió con sarcasmo y decidió mentir deliberadamente para confundir a Meldini. Con voz alta y burlona, anunció que su aventura anterior en el laberinto había sido indescriptiblemente emocionante. De repente, Caleb sintió un dolor intenso provocado por el hechizo, lo que generó un violento rechazo mágico contra él.
El profesor Iselor intervino inmediatamente, declarando que esa reacción demostraba que la declaración era falsa y que Caleb no era un poseído. Meldini se sintió extremadamente confundido por el resultado y, a regañadientes, aceptó que Caleb no era un poseído como había pensado. Caleb, en sus pensamientos, se disculpó con él, explicando que no era nada personal, pero estaba profundamente herido por el uso de ese hechizo en su contra. Una semana después, Yernil se reunió con Caleb y le preguntó con preocupación si sus heridas ya habían sanado. Caleb sonrió y le respondió que estaba bien, aunque admitió que había permanecido inconsciente 2 días enteros después de lo que pasó. Recordó que Meldini se había disculpado y le había dado una valiosa compensación por lo ocurrido, la legendaria brújula de la codicia, una herramienta mágica capaz de localizar los tesoros dentro del laberinto. Aquello emocionó a Caleb, quien ya pensaba en su próxima aventura. Después, Caleb se aseguró de que todo el equipo estuviera listo para partir. Yernil, Amos y Bakatak confirmaron su preparación. Cuando todos dijeron estar listos, el equipo se dirigió con entusiasmo hacia la puerta del laberinto para comenzar su nueva aventura. En la puerta, Caleb notó que otros aventureros murmuraban entre ellos y le preguntó en voz baja a Yernil si podía escuchar lo que decían. De repente, un aventurero extraño se acercó al equipo de Caleb, pidiéndoles con voz suave que le concedieran un minuto antes de entrar al portal. Caleb empezó a desconfiar de sus intenciones y pensó que la situación se había complicado, por lo que debía ser muy cauteloso. Cuando le preguntó por qué estaba tan interesado en ellos, el aventurero respondió con una sonrisa falsa que solo le preocupaba la seguridad de los nuevos aventureros. Luego, con mirada astuta, insinuó que el laberinto estaba lleno de ladrones y le sugirió que le dejaran sus objetos de valor para que los cuidara hasta su regreso. Pero el monje Amos objetó con firmeza y evidente enojo, diciéndole que su líder Caleb era lo bastante inteligente y capaz de enfrentarse a cualquier ladrón que intentara robarles. El aventurero retrocedió rápidamente, nervioso, intentando justificarse y asegurando que solo quería advertirles de los peligros. El aventurero, aburrido de la conversación, decidió que el equipo debía entrar de inmediato al laberinto y le dijo al equipo de Caleb que hicieran lo que quisiera. Una vez dentro, Yernil susurró preocupada que esas personas podían ser los mismos ladrones sobre los que habían sido advertidos. Pero Caleb sonrió con confianza y la tranquilizó, explicándole que incluso si lo seguían, ella sería capaz de detectar su presencia con facilidad. Sin embargo, pronto escucharon la voz del aventurero anterior gritando por ayuda dentro del laberinto, pidiéndoles auxilio urgentemente. Caleb se detuvo con su equipo, alerta y cauteloso, y le respondió con voz firme preguntando cómo podían confiar en ella ahora que pedía ayuda de repente. En su mente, Caleb pensó fríamente que, si esto fuera un juego, la habría matado sin dudarlo. Entonces le preguntó en voz alta si estaba intentando robarle sus pertenencias. La sospechosa respondió confundida, admitiendo la grosería de sus acciones anteriores, pero afirmó que no sabía que serían atacados por desconocidos dentro del laberinto. De pronto, Yernil informó a Caleb que alguien venía corriendo rápidamente hacia ellos desde el frente. El aventurero comenzó a gritar de terror, intentando advertirles del peligro. Dijo que alguien o algo lo estaba persiguiendo. Caleb le preguntó a Yernil cuántos eran y ella respondió con miedo que eran 4. En ese instante, un ataque sorpresa se lanzó contra ellos por el frente, provocando una enorme tensión en el equipo. Pero el aventurero, que antes gritaba aterrado, de repente se detuvo, se giró hacia Caleb con una sonrisa maliciosa y le preguntó qué opinaba de su actuación. El monje Amos se dio cuenta de la trampa y gritó a Caleb, advirtiéndole del hechizo que el falso aventurero había lanzado, disruptor de hechizos del bufón. Caleb tranquilizó a Amos diciéndole que estaba bien y que se concentrara en el peligro que venía de frente. En ese momento crítico, Caleb activó su habilidad especial del reloj de arena para congelar el tiempo y detener el ataque que casi lo alcanzaba. Comenzó a pensar rápidamente cómo manejar la situación. Analizó con calma y comprendió que el mago atacante había jugado el papel de señuelo dentro de sus filas. Su objetivo era atacarlo directamente a él y a Yernil, evitando enfrentarse al poderoso monje Amos. Caleb dedujo que habían usado el disruptor de hechizos para convertir su magia en conjuros débiles y aleatorios en vez de poderosos. Además, pensó que su plan incluía paralizar a Yernil primero, ya que era débil en combate directo, para luego enfrentarse solo a Amos. Se recriminó por haberles permitido moverse primero, pero decidió actuar con decisión esta vez. El contador de su habilidad disminuía rápidamente, pero Caleb estaba confiado en que aún tenía tiempo gracias al reloj de arena.
Sacó un pergamino mágico especial que había preparado con antelación y lo usó de inmediato para limitar los efectos de las habilidades. Solo quedaban 3 segundos, lanzó el rayo eléctrico. El hechizo impactó directamente en sus enemigos, provocando su colapso y derrota total. Caleb se mantuvo en pie, triunfante, mientras uno de ellos le preguntaba tembloroso qué había pasado y cómo lo había hecho. Caleb respondió con calma y total seguridad, agradeciéndoles por confirmar sus sospechas. Declaró fríamente que su método era el correcto y que la muerte era la única respuesta para gente como ellos. Uno de los atacantes intentó pedirle que esperara, pero Caleb lo ignoró y lanzó una explosión de polvo, acabando con todos rápidamente. Un miembro de la banda gritó sorprendido, preguntando por qué el disruptor de hechizos no había funcionado. En ese momento, Caleb activó de nuevo su reloj de arena para detener el tiempo y analizar la situación con claridad. Observó que un enano del grupo parecía manipular el cuerpo de una marioneta que se movía junto a ellos. Entonces comprendió por qué Yernil había escuchado 4 pares de pasos. Caleb ejecutó un plan de contraataque usando un rayo eléctrico mientras pedía a Yernil que disparara su flecha directamente contra el enano. Una poderosa explosión se produjo gracias a los ataques de Caleb y Yernil, derribando a la banda. Los sobrevivientes comenzaron a entrar en pánico, incapaces de comprender lo que ocurría. El monje amo se acercó a uno de los enemigos que estaba confundido y lo remató. Caleb se acercó al enano quien le decía que le perdonara, pero Caleb en modo todos van pa'l lobby le dijo que recordara que les dijo que los mandaría con San Pedro sin dudarlo. Lanzando de nuevo un rayo eléctrico para eliminarlo sin piedad. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manga? Así que no sean tímidos, no se pierdan como carne en manos de alguien con brazos de goma. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Cuando salgan más capítulos de este increíble manga, se los traeré como una nueva parte. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.